Hola estudiantes, padres, familia, reciban un cordial saludo de la institución Basili. Nos volvemos a encontrar en nuestra primera clase después de haber finalizado nuestros exámenes mensuales, esperando que hayas tenido éxitos en cada una de tus evaluaciones y hayas demostrado todos los aprendizajes adquiridos en esta primera etapa de nuestro primer bimestre. Continuando con el capítulo del día de hoy, vamos a entrar al capítulo de factorización. Y para esto, muchachos, para tratar de hacer la clase más dinámica, más corta y no generar tantos inconvenientes, es importante que siempre revises la teoría del libro. No voy a redundar en cuanto a la teoría que ya tienes tú en tu material didáctico, pero sí en el desarrollo de cada uno de los ejercicios vamos a ir desglosando cada uno de los métodos empleados, de todo el marco teórico que normalmente debe estar en la parte teórica. Empezamos entonces con el problema número 1. Vamos a ver la solución del problema número 1. El problema te dice, factoriza el polinomio e indica un factor primo. Para factorizar el polinomio podemos utilizar de todos los casos alguno que se ajuste a nuestra necesidad. Si nosotros podemos darnos cuenta, en este polinomio tenemos que aquí tiene dos factores ese término, el a y x menos y, b y x menos y así sucesivamente con cada uno de los términos. Si nos damos cuenta, hay un término común en todos ellos. El término común es x menos y. Entonces, el método que vamos a emplear nosotros es el método de factor común. Diremos por acá, el método de factor común. Vamos a utilizar este método. ¿Qué cosa quiere decir el método? Vas a extraer el factor común que se repite. Y el factor común que se repite en todos es x menos y. Y ahora vamos a multiplicar todo lo que te queda después de haber extraído ese x menos y. Después que tú extraes este x menos y en cada uno de los términos, ¿qué te va a quedar? En el primer término te queda a, más en el segundo término te queda b, más en el tercer término te queda c, más en el tercer término te queda d, más en el último término te queda z. Listo. Ahora te piden que indiques un factor primo. Recuerda que en la factorización quiere decir el proceso de transformación de un polinomio en una expresión de factores. Quiere decir en una expresión de factores en una multiplicación. Así como por ejemplo tenemos esta expresión ahorita de aquí. Como esta expresión, ¿no es cierto? Entonces, podremos nosotros decir que él es un factor primo, sí lo es, y él será un factor primo, también todo él es un factor primo. Pero hay que tener en cuenta siempre que los factores primos van a ser aquellos que son factores que estén o que dentro de ellos incluya la variable de la expresión. Nosotros podemos darnos cuenta aquí, vamos a mover esto un poquito más allá, muchachos, vamos a moverlo un poquito más allá, ¿correcto? A ver, vamos a moverlo un poquito. Si tenemos nosotros esta expresión por aquí, diremos que esta expresión es p de x, y y z. Listo, ahí está. Y z, ¿no? Ahí está. Entonces, en este factor será primo o no. Si es factor primo porque tiene a x y a y como variable. Aquí será factor primo, también es un factor primo porque tiene a una variable, la cual es z. Si no tuviese a z, entonces no sería factor primo, sería simplemente un coeficiente. Entonces, ahí nosotros ya sabemos que tiene dos factores primos. Aquí a ti te está pidiendo que indiques uno de los factores primos. Entonces, muy bien, como respuesta, podría dar como respuesta cualquiera de los dos. En este caso yo voy a decir x menos y. Recuerda que si tienes alternativas, tendrías que utilizar las alternativas para indicar cuál es tu respuesta.
Vamos con el problema número 3. Problema número 3, solución. En el problema número 3 te dicen que factorices, ¿está bien? Y vamos a finalizar cuando tenemos la expresión ya expresada en factores, en una multiplicación de factores. Podemos darnos cuenta que en este caso hay un polinomio, x a la octava menos 1. A ver, ¿qué método vamos a emplear para factorizar aquí? Vamos a emplear el método de identidades. El método de identidades. ¿Quién específicamente podríamos aplicar ahí? ¿Qué método de identidades específicamente podríamos aplicar? Primero, podríamos aplicar la diferencia de cuadrados. A ver, ¿cómo es la diferencia de cuadrados? Recuerda, cuando tú tienes al cuadrado menos b al cuadrado, esto va a ser igual a más b por a menos b. Profesor, esa es la diferencia de cuadrados de productos notables. Exactamente. Entonces, date cuenta que ahí tienes que tener tú las cantidades elevadas al cuadrado aplicadas en una diferencia para aplicar esa forma, para poder realizar esta factorización. Ahí está la expresión expresada en factores, por lo tanto puedo decir que esta expresión de aquí está factorizada. Esta expresión de aquí no está factorizada, esta de aquí sí está factorizada, ¿de acuerdo? ¿Cómo me doy cuenta? Porque aparece como una multiplicación de factores. Por eso puedo decir que la expresión está factorizada. Muy bien, entonces vamos a utilizar ese método, ¿de acuerdo? Tendremos por aquí p de x, te dice que es igual a... Profesor, pero tengo que llegar a la forma, obviamente. ¿Sabes que x a la octava es x a la cuarta elevado al cuadrado menos al 1 lo puedes elevar al cuadrado? Y ya tienes la forma. Ya tienes el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? Recuerda que esto es igual a la multiplicación de la suma por la resta. X a la 4 más 1 por x a la 4 menos 1. Él será un factor primo, él sí es un factor primo. ¿Por qué razón? Porque ya no se puede factorizar. En cambio, él todavía se puede factorizar. ¿De qué manera? Nuevamente con la diferencia de cuadrados. Lo puedes expresar eso como x al cuadrado elevado al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y nuevamente aplicamos la diferencia de cuadrados. Recuerda que es la suma por la resta. X al cuadrado más 1 por x al cuadrado menos 1. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Sí, no, muchachos? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Listo. Muy bien. Hasta ahí entonces estamos... Hasta ahí entonces estamos bien. ¿Correcto? Seguimos. A ver. Si te das cuenta, él ya es un factor primo. Él es un factor primo. Pero él todavía puede ser factorizado. ¿De qué manera? Ese x al cuadrado menos 1 es como si él estuviese también elevado al cuadrado. O sea, esto es igual a la suma por la resta. Ahora sí. Bajamos el factor primo que teníamos arriba, que es x al cuadrado más 1. Bajamos el factor primo que teníamos más arriba, que es x a la cuarta más 1. Y listo, podemos decir que p de x entonces es toda esta expresión factorizada. ¿Y eso a qué es igual? A x a la octava menos 1. Listo, ahí está la factorización. Vamos entonces con el siguiente problema. Problema número 4. ¿Qué te dice el problema número 4? Solución. A ver, te dice, factoriza el siguiente polinomio e indica la cantidad de factores primos. A ver, ¿qué método podemos emplear aquí? Vamos a emplear el método de factor común. ¿Cuál es el método de factor común? Vas a buscar un factor que tenga en común cada uno de los términos algebraicos. Primero, ambos tienen cuarta. Ambos tienen A
y ambos tienen B. ¿Qué te quedará después de extraer el 4? Acá te va a quedar A menos, después de extraer el 12 a 12 cuarta, te quedará 3B. Listo, muchachos. Te dice, factoriza el siguiente polinomio e indica la cantidad de factores primos. Muy bien, muchachos. A ver, hay que verificar. ¿Él es un factor primo? No es un factor primo. Él es una constante. Recuerda que siempre un factor tiene que estar asociado a la variable para poder ser un factor primo. ¿Él será un factor primo? Claro que sí. ¿El de aquí será un factor primo? También va a ser un factor primo. Y todo él también debe ser un factor primo. Por lo tanto, ¿cuántos factores primos hay? Diremos, por lo tanto, hay 3 factores primos. Hay 3 factores primos. ¿Quiénes son? Uno es A, el otro es B y el otro es A menos 3B. Profesor, ¿y el 4? El 4 no es factor. El 4 es una constante. Siguiente problema. Número 6. Vamos con el problema número 6. El problema número 6 te dice, factoriza el polinomio e indica la suma de factores primos. A ver, ¿qué podemos aplicar aquí? ¿Qué podemos aplicar aquí? A ver, veamos. Primero es darle la forma de polinomio, ¿ya? Vamos a ordenar de orden descendente, x al cuadrado más 8x menos 20. Y aquí, muchachos, vamos a aplicar el método de aspa simple. ¿Qué te dice el método de aspa simple? Vamos a colocarlo por aquí para resolverlo. X al cuadrado más 8x menos 20. ¿Qué quiere decir el método de aspa simple? Vamos a buscar dos factores que te den x al cuadrado y lo vamos a multiplicar de manera vertical. X por x, x al cuadrado. Por aquí vamos a buscar dos números que multiplicados te den menos 20. Puede ser 5 por menos 4. La multiplicación de ambos es menos 20, pero la suma de ellos es 1. Y lo que queremos encontrar es como resultado 8x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a aplicar lo siguiente. Acá puede ser 10 por 2 negativo. Aplicamos el método de aspa. X por 10 es 10x. X por menos 2 es menos 2x. Esto de aquí lo vamos a sumar. Tendremos 8x y este número tiene que ser el del centro. Ahora sí me puedo dar cuenta que sí está bien. Los factores siempre vamos a extraerlo de esa manera, lineal. Entonces la factorización, diré la factorización de p de x será x más 10, esto de acá, ¿correcto? Por x menos 2, de manera lineal, saqué esto de acá. Listo, esa es la factorización, pero no terminamos, o sea, podemos decir que ya está factorizado, ya terminamos de factorizar. Esta es la factorización, esa es la factorización, pero lo que te están pidiendo es indicar la suma de los factores primos. A ver, él es un factor primo y él también es un factor primo porque ya no puede ser desdoblado. Si ya no puede ser desdoblado, quiere decir que es un factor primo. Si ya no puede ser expresado como dos factores, quiere decir que es primo. Un detalle muy importante también que debes tenerlo en cuenta. Siempre que tienes tú un factor lineal, o sea de grado 1, todos los factores lineales son factores primos. Todos, ¿de acuerdo? Muy bien, como ya sé que ellos son los factores primos, te piden la suma. Sumando tendremos x más 10 más x menos 2. La suma será 2x más 8. Y esa será nuestra respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. Terminamos entonces, muchachos, con estos problemas. Vamos con la siguiente.
Problema número 7. Te dice, factoriza el polinomio e indica la cantidad de factores primos. Indica la cantidad, te dice, de factores primos. A ver, ¿qué podemos hacer en la número 7? ¿Qué podríamos aplicar ahí? A ver, lo que podemos hacer nosotros es primero vamos a aplicar el método de factor común. Si te das cuenta, hay algo que tienen todos en común. ¿Qué tienen en común todos? 17m. A ver, entonces tendrás esto de esta manera. 17m. Acá, después de haber extraído 17m, te quedará 2 veces y al cuadrado más 7 my menos 4m al cuadrado. Listo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero, ya extrajimos el factor común, que es 17m. Muy bien, excelente. Ahora, en este trinomio vamos a aplicar aspa simple. Aspa simple. A ver, desarrollamos el aspa simple. ¿Cómo sería? A ver, vamos a probar. 2y por y. Aquí sería menos m por 4m. A ver, 8. Ahí está, sí, va a salir. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, vamos a resolverlo por aquí por un costadito. Esto sería menos ym y o menos my. Vamos a ponerlo menos my mejor. Menos my y por aquí 8my. Si nosotros sumamos esto, tendremos 7my y me da justamente lo del centro. Muy bien, entonces por aquí abajo vamos a colocar a los factores. 17m. A ver, ¿quiénes serán los otros factores? Recuerda que se saca lineal. 2y menos m y el otro será y más 4m. ¿Correcto? Muy bien, ya tengo todos ellos. ¿Qué cosa es lo que te está diciendo? Indica la cantidad de factores primos. A ver, ¿quién es el factor primo? ¿El 17 será factor primo? No es factor primo el 17. No es. ¿Está bien? Es un factor aritmético. Una constante. M será factor primo. Sí es factor primo. L es factor primo. También es factor primo. L es una suma donde la variable y y m intervienen. Por lo tanto, sí es factor primo. Y ya no se puede desdoblar. Son lineales. ¿No es cierto? Entonces diremos aquí. Hay 3 factores primos. Hay 3 factores primos. Y esa sería nuestra respuesta. Vamos a ver nuestro problema número 9. Problema número 9. Solución. A ver, para el problema número 9 vamos a aplicar el método de aspa doble. El método de aspa doble es lo que vamos a aplicar. ¿De acuerdo? ¿Qué te dice el método de aspa doble, muchachos? ¿Qué cosa es lo que te dice el método de aspa doble? A ver, el método de aspa doble te dice lo siguiente. Vamos a ordenar primero el polinomio de tal manera que podamos emplear aspa doble. ¿Cómo se debe ordenar? De esta manera. Primero el x al cuadrado, luego el xy, luego el y al cuadrado, luego el menos 5x, menos 14y y menos 4. Felizmente el problema tal como está ordenado. Entonces por ahí no tenemos muchas complicaciones en hacer esta resolución. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Nosotros vamos a trabajar
primero con estas tres primeros términos y vamos a hacer un aspa simple. Vamos a hacer un aspa simple con ellos tres, ¿de acuerdo? A ver, entonces vamos a tratar de encontrar 3x y 2x, dos factores que multiplicados te den 6x al cuadrado. Y por aquí podemos tener menos 2y por 3y. Eso hace menos 6y al cuadrado. Vamos a hacer la multiplicación en aspa. 3, vamos a poner por acá. Aspa de la izquierda. A ver, 3x por 3y es 9xy. 2x por menos 2y, eso es menos 4xy. Si nosotros sumamos esto, tendremos 5xy. ¿Te da el del centro? Sí, está bien entonces. Muy bien, ahora vamos a hacer algo. Vamos a dejar esto un momentito. Vamos a dejar eso un momento. Vamos a utilizarlo al final. Y vamos a utilizar los otros términos para hacer otra aspa simple. ¿Con quiénes? Con este término, el de aquí y el de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hallar un número que multiplicado, dos números que multiplicados te den menos 4. Puede ser menos 4 y 1. Pero, al hacer el aspa simple, me tiene que dar el de aquí. Vamos a ver si eso es cierto. Aspa de la derecha. Vamos a identificarlo de esa manera. Menos 2y por 1 es menos 2y. 3y por menos 4y es menos 12y. Si nosotros sumamos esto, tendremos menos 14y y es efectivamente lo que tenemos ahí, lo cual quiere decir que está bien. Ahora, para comprobar, vamos a hacer un aspa, que yo acostumbro llamarlo el aspón. Y esa aspa lo vamos a trabajar con los extremos. Y te tiene que dar el. A ver, vamos a probar. 3x por 1, 3x, 2x por menos 4 será menos 8x. Si lo sumamos, tendremos menos 5x. Coincide, por lo tanto, está bien la ejecución del problema. Entonces diremos nosotros 3x menos 2y menos 4 será un primer factor y el otro factor, ¿por qué lo estoy sacando? ¿De qué manera? Así está, linealmente, recuerda, aquí también se cumple eso. 3x menos 2y menos 4 y 2x más 3y más 1. Atento en cómo estoy extrayendo estos términos para juntar estos factores de manera lineal. Hay algunos que lo escogen así. No, es de manera lineal. De manera lineal son los factores. ¿Los factores de quién? De P de XY. Esta expresión está factorizada mediante el método de aspa doble. Ahora te dice, factoriza el polinomio e indica un factor primo. Bueno, puedes indicar de respuesta cualquiera de ellos. Si tuvieses alternativas, uno de ellos debe estar. O te puede decir también, indícame la suma de coeficientes de uno de los factores primos. Entonces tendrías que sumar los coeficientes, ¿no? Por ejemplo, en este factor tendrás 3 menos 2 es 1, 1 menos 4 es menos 3. Y por aquí tendrás 2 más 3, 5 más 1, 6. Uno podrá ser entonces menos 3, el otro podrá ser 6. Si te preguntan la suma de coeficientes de uno de los factores primos. Pero en este caso nos están pidiendo, indica uno de los factores primos. Voy a indicar yo el primer factor primo. Esa sería entonces nuestra respuesta.